Hola, espero tengas un buen día. Hoy veremos. Krypton. Un hombre predijo la extinción de Krypton, pero al informar al emperador, fue ejecutado por traición. En realidad, el emperador era el agente encubierto que atrajo a la bestia gigante. Su familia fue exiliada, y su nieto, Zek-El, presenció todo y juró restaurar su honor. Años después, Zek creció como un plebeyo. Soldados lo golpeaban por diversión hasta que su amigo Kem lo salvó. Sin saberlo, un extraño lo observaba. Herido, regresó a casa, pero su padre, sumido en culpa, lo ignoró. Al ver que olvidó su medicina, Zek lo siguió al trabajo, pero al no tener permiso, fue detenido. Decidió colarse, cambiando su destino. Sin querer, llegó a un discurso del emperador Rao. Notó a un civil con un brazo modificado a punto de detonar una bomba. Actuó impulsivamente, y los soldados neutralizaron la amenaza. Su valentía le otorgó la insignia de la casa Dharam, lo que lo acercó a la nobleza. Decidió recuperar su estatus y vengarse. Pronto defendió a un anciano de los soldados, pero estos abrieron fuego. Su amiga Lita Sod lo rescató, advirtiéndole que tuviera cuidado. Al ver el emblema en la insignia, supo que era valioso, y se lo llevó a su padre, quien lo confiscó con una excusa débil. Zek lo robó en secreto para investigar su origen. Mientras salía, dos soldados lo interceptaron, y al intentar arrebatarle la piedra, estalló en ira. Sin Lita para ayudarlo, estaba en peligro. En ese momento, su madre apareció pilotando una nave y lo rescató. En lugar de llevarlo a casa, lo condujo a la Fortaleza de la Soledad, el antiguo centro de investigación de su abuelo Valel, donde descubrió la verdad. Rao ejecutó a su abuelo tras descubrir el inminente desastre de Krypton. Sin saberlo, Zek y su madre llegaron a la Fortaleza de la Soledad. Desde arriba, vieron el emblema familiar, símbolo de su antigua gloria. Al entrar, Zek recordó a su abuelo al ver los equipos de investigación. Su madre, conmovida, intentó explicarle todo, pero una alarma sonó. Los soldados kryptonianos los habían localizado. Para proteger el secreto de la fortaleza, huyeron de inmediato. De regreso en casa, su madre ocultó a Zek antes de ser rodeada por soldados. Fue capturada voluntariamente. Durante su juicio, los jueces descubrieron que había dos pasajeros en la nave y la interrogaron. Ella guardó silencio. Entonces, su esposo apareció y, comprendiendo la situación, asumió la culpa. Fingiendo ser el segundo pasajero, fue ejecutado en el acto. Su esposa, entendiendo su sacrificio, repitió su gesto y también murió. Así, no quedaron testigos. Zek, devastado, exigió respuestas al hombre misterioso que le dio la piedra del sol. Este se presentó como Adam Strange, un viajero del tiempo de la Tierra. Le reveló que su nieto, Superman, Kal-El, existía 200 años en el futuro, luchando contra el mal. Ahora, las fuerzas enemigas habían viajado al pasado para eliminar a Zek y borrar a Kal-El de la historia. Si Zek moría, Krypton y su linaje se extinguirían. Sin embargo, Zek solo pensaba en vengarse. Ignorando a Adam, compró una daga y planeó infiltrarse en el palacio para asesinar al emperador Rao. Adam, alarmado, sabía que si Zek fallaba, Brainiac conquistaría Krypton sin resistencia. Cuando Zek irrumpió en el palacio, se encontró con su prometida Nyssa Vex, quien había recuperado en secreto las cenizas de sus padres. Su amor lo calmó, evitando un error fatal. Luego, llevó las cenizas a la Fortaleza de la Soledad. Allí, Adam ya no estaba. Zek, decidido a cumplir el legado de su abuelo y salvar Krypton, notó un dispositivo de activación sanguínea. Dejó caer su sangre sobre él, provocando un destello de luz. De pronto, Val-El apareció. Zek intentó abrazarlo, pero solo era una proyección. Val le explicó que, previendo su destino, cargó su conciencia en el dispositivo. Aunque solo era una ilusión, podía ayudarlo a enfrentar los desafíos. Según Val, Brainiac liberaría parásitos para recopilar datos antes de consumir Krypton. Para detenerlo, debían impedir la recolección de información. Justo en ese momento, los centinelas de Brainiac llegaron al planeta. Un carroñero y su hija encontraron un centinela dañado sin saber su peligro. Lo llevaron al mercado para venderlo. Mientras tanto, Zek y su equipo inspeccionaban los restos de los centinelas cuando una mujer infectada comenzó a mutar, obteniendo fuerza sobrehumana. Zek, sin conocer la amenaza exterior, examinó un centinela capturado, pero Val-El notó algo alarmante. El parásito ya había escapado. Según su análisis, estos centinelas invadían el centro de comunicaciones, interceptaban información y la enviaban a Brainiac en el espacio profundo. Al escuchar esto, Zek corrió al mercado, donde encontró el componente central de un centinela en un puesto. Tras una negociación complicada, lo
compró. De repente, soldados llegaron al lugar. Pensando que lo buscaban, Zeg entregó el componente a Adam y le ordenó llevarlo a la fortaleza de la soledad. Sin embargo, los soldados estaban allí por otra razón. Adam analizó el componente y descubrió que estaba inactivo, lo que significaba que el parásito ya había encontrado un nuevo anfitrión. Zeg recordó la llegada de los soldados y sospechó de su propósito. Se apresuró al lugar y encontró a su amiga Lita Sod. Allí se enteró de que buscaban a una mujer que, sin saberlo, albergaba al centinela. Zeg solicitó una granada de pulso electromagnético y se lanzó al combate. La mujer infectada estaba conectada a múltiples cables, transmitiendo datos de Krypton a Brainiac. Zeg intentó detenerla, pero fue atrapado por los cables. Sabiendo que no tenía tiempo, activó la granada sin protección. La explosión deshabilitó todas las comunicaciones y dejó a la mujer inconsciente. Sin embargo, descubrieron que el parásito había abandonado su cuerpo antes del pulso. El centinela se había trasladado a un nuevo anfitrión, el emperador Rao. Inicialmente, la mayoría de los parásitos estaban ocultos en la hija del carroñero, quien poseía una estatua de Rao. Durante una ceremonia de tributo, la niña, sin más posesiones, ofreció la estatua al emperador. Rao, en lugar de rechazarla, elogió su devoción y la convirtió en sacerdotisa. Esto permitió a los centinelas infectarlo. Desde entonces, Rao comenzó a gobernar de manera cada vez más tiránica, consolidando el control de Brainiac sobre Krypton. El emperador Rao se volvió más cruel, permitiendo que sus soldados dispararan a civiles y eliminando a quienes lo desafiaban, incluida la abuela de Lyra Sod. También ejecutó al hermano de una prisionera y ahora planeaba sentenciar a su hija. Zeg decidió rescatar a Lyra y buscó ayuda de su prometida, Nyssa Vex, quien aceptó apoyarlo. Sin embargo, Jaina Sod rechazó la solicitud, pues comenzaba a cuestionar la lealtad al emperador y había formado una resistencia secreta para derrocarlo. Justo cuando Zeg se preparaba para actuar, fue atacado por un desconocido con un bastón eléctrico. Aunque resistió, sus agresores estaban bien preparados y lograron capturarlo. Al despertar, estaba atado a una silla. Una mujer liberó un insecto que se introdujo en su nariz, causando un dolor insoportable. Según ella, la criatura anidaría en su cerebro y lo devoraría lentamente. Tras unos momentos de tortura, el insecto fue extraído. Entonces, un hombre de piel oscura entró y exigió información sobre los centinelas de Brainiac. Zeg, sorprendido, se preguntó cómo lo sabía. Descubrió que aquel hombre era el general Dru Sod, un kryptoniano que, como Adam Strange, viajó 200 años atrás para salvar Krypton. Aunque era enemigo de Kal-El en el futuro, no permitiría que Brainiac destruyera su planeta. Cuando uno de sus subordinados golpeó a Zeg, Sod lo ejecutó por actuar sin su permiso. Zeg fingió cooperar, pero al ser escoltado, usó el bastón eléctrico para derribar a su captora y liberarse. La mujer, llamada Lika, era parte de una tribu perseguida por Sod. Le ofreció refugio, guiándolo hasta su aldea. En el camino, Zeg encontró una puerta con un emblema que combinaba el símbolo de su familia con otros diseños. Antes de entender su significado, un grupo de guerreros lo capturó. Al revisar sus pertenencias, encontraron una piedra con su emblema y lo llevaron a un escondite subterráneo. Allí, Zeg se dio cuenta de que estaba en la aldea de Lika. Antes de que pudiera reaccionar, los aldeanos inclinaron la cabeza ante él. Una anciana se acercó y se presentó como la diosa de la nieve helada. La anciana solo hizo una pregunta a Segundo. Al saber que su emblema pertenecía a su familia, ordenó su encarcelamiento sin darle oportunidad de explicarse. Desconcertado, Zeg más tarde recibió la visita de Lika, quien le reveló la razón de su captura. Aprovechando un momento sin vigilancia, Zeg escapó, pero se encontró atrapado en el páramo helado, demasiado lejos de la ciudad para sobrevivir solo. Decidió modificar un dispositivo de soporte vital en una señal de comunicación para contactar a Adam. Al enterarse de su situación, Adam partió con Lita Sod para rescatarlo. Antes de que llegaran, Zeg fue capturado nuevamente por los soldados de Sod. Al despertar, se encontró atado frente al general Sod una vez más. Pronto, Lita intervino y luchó contra Sod en un combate feroz. Aunque ambos tenían entrenamiento profesional, Lita tomó ventaja. Sin embargo, Sod reveló algo impactante. Era su hijo del futuro. Mostró un collar idéntico al de Lita como prueba y explicó su viaje en el tiempo. Antes de que Lita pudiera procesarlo, Zeg y Adam llegaron. Adam, convencido de que Sod era responsable de la destrucción de Krypton,
le apuntó con su arma. Zod insistió en que su objetivo era salvar el planeta, ya que Brainiac estaba cerca de destruir la ciudad, lo que provocaría el colapso de Krypton en 200 años. Zek no sabía a quién creer y decidió atarlos a ambos. Zod mencionó un arma oculta en Krypton que podía detener a Brainiac. Su escondite tenía un emblema especial, lo que llevó a Zek a recordar la puerta misteriosa que había visto antes. Para verificarlo, llevó a Zod hasta ella, dejando a Adam atado. Mientras tanto, la tribu de la diosa de la nieve helada capturó a Adam y al interrogarlo, supieron que Zek había ido a la puerta. Alarmados, corrieron tras él, pues custodiaban un antiguo secreto. Zek y Zod llegaron a la puerta y descubrieron que su emblema combinaba los símbolos de sus familias. Para abrirla, necesitaban sangre de ambos linajes. Se cortaron las palmas, activando el mecanismo. Justo en ese momento, Adam apareció con los guardias tribales, tratando de detener a Zek, pero era demasiado tarde. La diosa de la nieve helada llegó, horrorizada. Conocía el poder de lo que estaba dentro. El día del juicio final, un ser inmortal que solo podía ser sellado, no destruido. Si se liberaba, Krypton caería. Zod, convencido de que era la única forma de derrotar a Brainiac, ignoró las advertencias, desatando una feroz batalla. En medio del caos, la puerta se cerró inesperadamente, atrapando la criatura dentro. Una tormenta de nieve envolvió la zona, mientras en la ciudad, el emperador Rao, controlado por Brainiac, se volvía aún más tiránico y explotaba sin piedad a la población. El emperador Rao, consumido por el parásito, proclamó su divinidad y reforzó su dominio con un escudo de energía. Al regresar al palacio, liberó tentáculos que transformaron a sus guardias en títeres, aumentando su capacidad de transmitir información a Brainiac. Pronto, el villano cósmico, tras recopilar suficientes datos, se dirigió a Krypton a toda velocidad. Zek y su equipo comprendieron la urgencia, pero primero debían enfrentar a los soldados títeres. Capturaron a uno y lo enviaron a la Fortaleza de la Soledad, donde Val-El logró interrumpir la conexión mental de los controlados. Con los títeres neutralizados, se centraron en Rao, pero su poder era abrumador. Derribó fácilmente a Zek y superó incluso al general Zod. Solo la intervención inesperada de Nyssa Vex lo tomó por sorpresa, debilitándolo y provocando su colapso. Antes de que pudieran celebrar, algo emergió del cuerpo de Rao. Brainiac llegó, y cualquier intento de enfrentarlo fue inútil. Las naves que lo atacaron fueron destruidas en segundos. Zod entonces reveló que Val-El no estaba muerto, sino atrapado en la zona fantasma. Él mismo había escapado robando la llave de Val. Zek, furioso, se contuvo y siguió el plan de Zod, abrir un portal para traer de vuelta a su abuelo. Zod luego fingió rendirse y convenció a Brainiac de que Val tenía la capacidad de prever el futuro. Al principio, Brainiac dudó, pero al comprobar la precisión de sus predicciones, quiso reclutarlo para mejorar su conquista de planetas. Guiado por Zod, Brainiac llegó a la Fortaleza de la Soledad, solo para descubrir que Val era una proyección. En ese momento, un vórtice apareció sobre Brainiac y lo absorbió en la zona fantasma. Sin embargo, en el último instante, Brainiac atrapó a Zek con sus tentáculos y lo arrastró con él. Krypton, ahora sin Zek, no tendría a Superman. La capa de Kal-El comenzó a desvanecerse, transformándose en el emblema de Zod. Fue entonces cuando su verdadera ambición quedó al descubierto. Destruyó el dispositivo de Val, impidiendo que el portal se abriera nuevamente. Con Rao eliminado, Zod se proclamó emperador de Krypton, y para consolidar su poder, liberó a Doomsday. Así, la historia llegó a su fin, con Krypton bajo el dominio de Zod y el destino de Superman borrado de la existencia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.